Siempre comparto contigo de que las oraciones que encontramos en la Biblia son de suma importancia, ya sea en el Antiguo Testamento como las oraciones de Daniel, de Salomón, de Nehemías, del Señor y también del apóstol Pablo. Hoy quisiera compartir contigo nuevamente la oración del apóstol Pablo que encontramos en Filipenses, que nos da no solamente un protocolo ahí en el saludo, sino que nos dejó el Espíritu Santo, el contenido de la oración. Y Pablo, cuando lo escribió, ya era un anciano, ya tenía una mente madura, ya tenía la mente de Cristo, ya tenía experiencia en el caminar cristiano. Él escribe en Filipenses capítulo 1, versículo 9, dice: y esto pido en oración. Él nos deja qué es lo que Él pide, y esta oración se repite en Filemón, en la carta para los Efesios y en Corintios. Se repite qué es lo que Él pide, o sea que podemos ver el ojo predilecto de Pablo, que era un ojo que observaba y le interesaba el crecimiento de la iglesia. Él tenía un corazón pastoral, lleno de amor. La motivación que lo llevaba a orar por la iglesia era el amor, y para que la iglesia pueda crecer, pueda madurar y dar fruto y así dar gloria a Dios. Él dice: esto pido en oración. Pero en el versículo 10 empieza diciendo para. En algunas traducciones dice a fin de. Es decir, Pablo pide y también él esperaba un resultado, como para que Dios pueda, ¿verdad?, dar esa necesidad a la iglesia, ya que en el mismo pasaje nos dice de que el que comenzó la obra en nosotros, Él la terminaría. Se refería, ¿verdad?, de que a través de la madurez, del crecimiento, de la edificación, la obra de Dios en mi vida y en tu vida se iría, ¿verdad?, cumpliendo. Pero Él nos deja ahí abajo de que uno de los caminos, uno de los recursos que Dios nos ha dejado es la oración, uno por el otro, preocuparnos, amándonos con cordura y, ¿verdad?, intercediendo uno por los otros. Él dice en el versículo 8: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con entrañable amor de Jesucristo. Esto era la motivación que empujaba a Pablo a orar. No era un deber, sino que más bien era una necesidad de ese espíritu que él tenía, ¿verdad? Ese fruto que él tenía que dar, que tenía que pasar y cumplir aquí en la tierra a favor de los hermanos. Entonces él dice: esto pido en oración. Versículo 10 dice: a fin de. ¿Y qué es lo que Pablo pide? Porque esto es lo que realmente quiero compartir contigo. Él pide tres resultados, por lo menos aquí, ¿verdad? No estoy diciendo de que son tres los resultados que Pablo esperaba, sino que por lo menos aquí nos deja de que él esperaba de que la iglesia de Filipenses pudiera aprobar lo mejor. Eso es uno. Nos habla de decisiones correctas en la voluntad de Dios. Yo sé que has escuchado el término discernimiento. Yo lo he escuchado desde que comencé a congregar ya hace unos años, y siempre he escuchado el término discernimiento, ¿verdad? Que se define como la habilidad de diferenciar una cosa mala de la buena, o diferenciar lo que es Dios o lo que no es de Dios. De eso se trata, ¿verdad? Aquí Pablo, al parecer,
ora por la iglesia para que tenga discernimiento, para que pueda aprobar lo mejor, para que puedan escoger lo mejor, decidir lo mejor. Y el segundo resultado que esperaba Pablo era, dice, a fin de que seáis sinceros. La sinceridad. Él esperaba un pueblo puro, sin dobles, para que pudieran vivir en armonía. ¿Cómo podríamos vivir en armonía, en unidad, si no hay sinceridad dentro de un grupo? Y lo tercero que Pablo esperaba, dice, y para que sean irreprensibles para el día de Cristo. Irreprensibles. Aquí no significa sin pecado, sino más bien que nadie tenga, ¿verdad?, la oportunidad de apuntarnos y decir cosas malas sobre nosotros. Y para que la gente no diga cosas malas sobre nosotros, necesitamos vivir justa y piadosamente aquí en la tierra, como conviene. Así es que estas tres cosas espera Pablo como resultado de la oración. Escoger lo mejor, buenas decisiones. Si pudiéramos solamente reflexionar de este tema esta semana o toda la vida, ¿verdad? Si pudiéramos estudiarlo, las decisiones que nosotros hacemos, de dónde viene, cómo es que podemos decidir siempre lo mejor, o cómo es que vemos en nuestras propias vidas o en la vida de los demás que hay personas que deciden mal, que no deciden lo mejor. ¿Por qué? Bueno, la palabra de Dios nos da, ¿verdad?, la respuesta a eso. La Biblia nos enseña de que el hombre decide lo que desea, lo que él quiere, y al mismo tiempo la Biblia nos enseña de que lo que quiere el hombre, lo que él desea nuestro yo, está inclinado hacia el mal. Nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa y entonces tenemos la inclinación natural hacia el pecado. Y esto, ¿verdad?, teológicamente conocemos que se produjo porque hemos caído de la presencia de Dios. Es algo un poco para pensar bien esto, ¿verdad? Porque la Biblia enseña que estamos destituidos de la gloria de Dios humanamente, que éramos como un criminal delante de Dios, rebeldes a su voluntad. Pero en esa condición de caído, Cristo vino y murió por nosotros. Él nos dio una nueva vida, dice la palabra de Dios. Cristo os dio vida aún estando vosotros muertos en delitos y pecados, andando en los deseos de ¿qué? De la carne y de la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Esto es lo que la Biblia dice acerca del ser humano. Entonces, en la hora, ya después de conocer a Cristo, en la hora de tomar decisiones, necesitamos una sabiduría de lo alto. Necesitamos que esos deseos pecaminosos sean formateados por el Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios nos muestre qué camino seguir. Discernimiento, dijimos que es la habilidad de diferenciar lo bueno de lo malo. Pero personalmente pienso que no solo es eso, o mejor dicho, acá la palabra de Dios, Pablo agrega algo al discernimiento. Él agrega algo que es la capacidad de aprobar lo mejor. O sea que yo puedo diferenciar lo bueno de lo malo. Hay personas también que tú le preguntas, ¿qué es mejor? Un ejemplo, fumar o tomar leche. La persona que fuma, obviamente que sabe que tomar leche es mejor, pero si él analiza su vida en un año,
puede ser que haya consumido más cigarro que leche. Pero él tiene la habilidad de diferenciar. Esto es malo y esto es bueno, pero no tiene la capacidad de juzgar el asunto, no tiene la capacidad de decidir por lo mejor, por la leche. Entonces discernir no solamente es conocer la diferencia, sino que conocer la diferencia y tomar una decisión al respecto, juzgar el asunto a base de lo mejor. Pablo pide en oración 3 cosas y espera estos resultados. Lo que yo te estoy hablando son los resultados. Pero ¿qué es lo que Pablo pide? Dice el versículo 9, esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más. Este es el primero. Él pide de que el amor, ese amor que está en ti, que está en mí, por medio del Espíritu Santo, porque es un fruto del Espíritu Santo. El amor no es un sentimiento pegado a las emociones del hombre. La Biblia dice que el amor fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Romanos capítulo 5, versículo 5. Gálatas 5 también nos dice que el amor es un fruto del Espíritu. Pero este amor tiene que crecer o desarrollarse en nuestra vida diaria, en nuestro relacionamiento con los demás, en nuestra visión con el mundo, con la familia. Este amor tiene que abundar, dice Pablo. No es que el amor vamos a meterlo en un cajón y que se quede ahí, sino tiene que crecer, tiene que desarrollarse. Y por supuesto el amor que habla Pablo aquí es el famoso ágape que escuchamos desde la escuela dominical, que es un amor incondicional, que es un amor que no mira cómo está el otro y si depende del estado del otro lo ayuda. No, es incondicional. No estamos hablando del otro, sino estamos hablando de nosotros. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer y ser en la vida cristiana? Pablo pide en oración que este amor crezca aún más y más. También lo encontramos en la carta a los Efesios, a los Éfesos, donde Pablo dice que el conocimiento del cristiano esté arraigada y fundamentada en amor. Esto se repite en Filemón, como dije hace rato, en otras epístolas. Imagínese que este amor abunda y penetra en todas las áreas de nuestras vidas, en nuestros sentimientos, en nuestras voluntades, en nuestra fuerza, en nuestra sensibilidad, en nuestra conciencia, que este amor esté manejando nuestro ser. Yo creo que todas las decisiones que tomemos en este mundo a base de ese amor será lo mejor. Nunca una decisión tomada en amor será lo peor, porque el amor es el vínculo perfecto. Hay un pasaje en Romanos que siempre lleva en cuenta, Romanos 15, que Pablo anima a los hermanos que ellos decidan no ser tropiezo a los demás. Porque si, dice Pablo, si ustedes hacen alguna cosa y hacen tropezar a los demás, ustedes ya no andan conforme al amor. Entonces, dice Pablo, decidan no ser tropiezo a los demás, para que unánimes a una sola voz glorifiquen al Padre. El amor siempre será el elemento en todas las áreas del cristiano, en las decisiones, principalmente cuando vas a decidir algo, cuando yo tengo que decidir algo, el amor tiene que ser la base. Yo tengo que ponerme en ese punto del amor y juzgar desde ese punto las cosas que voy a hacer, las cosas que voy a decidir. Esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más. Y escuchen, dice, en conocimiento verdadero.
en conocimiento verdadero. Que el amor abunde más y más. Segundo pedido, que este mismo amor abunde en conocimiento verdadero. Esta palabra verdadero siempre encontramos en la Biblia. Verdaderamente mis discípulos, verdaderamente libres. Quiere decir de que hay una copia, de que hay una cosa muy parecida. Acá encontramos conocimiento verdadero. Y no hablamos de la epistemología, la ciencia del saber. No estamos hablando de guardar en el disco duro, ¿verdad?, información, sino un conocimiento y una disposición de saber, de conocer, mejor dicho, a alguien, a Dios. Conocer su persona. Él tiene un carácter, Él es un ser, tiene voluntad propia, tiene escrito las cosas que nos convienen. Entonces, esto es lo que pedía Pablo: amor en crecimiento, conocimiento verdadero, a fin de que podamos aprobar lo mejor, a fin de escoger lo mejor. Sería un buen ejercicio que hagamos oraciones de esta clase y el Espíritu Santo nos garantiza tener esa capacidad de juzgar y escoger lo mejor. Que Dios te bendiga.